apurar algunas cosas y dije, hoy día sí, me levanté un poquito más temprano y dije, no, hoy día sí, porque si no ya no me van a creer. Y ya entonces ya comencé a depurar algunos archivos que siempre los coloco ahí porque me sirven un poquito de referencia también. Y ya, pero he dejado algunos que ojalá que los puedan leer también. Ya, entonces ya su compañera ya como es ella bien, ¿no? Rápida flash, ya los va a compartir con ustedes, ya, y ojalá que les sirva, pues ojalá que les sirva, revísenlo de todas maneras, porque esas son las clases de teoría de química general, ya. Entonces, y también he dejado los ejercicios también que se estila colocar, ya. Entonces, teníamos aquí un pequeño problema. Creo que sí. Revisando el sílabo, se supone que hoy día teníamos examen, ¿sí o no? Estamos en la semana 8, ¿no? ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? A ver, no me mientan. Sí, porque como nosotros hemos empezado desfasados, me han malogrado todo mi, mi, mi cronograma. Sí, pues, ese es el detalle. Pero yo lo apunté bien grande aquí, sí, para no olvidarme. Entonces, ¿ustedes ya están dando exámenes con de sus otros cursos? No, profesor, No, maestra, la próxima semana todavía. Entonces estamos bien, entonces se dan cuenta, estamos bien. ¿Saben por qué les digo? Porque de acuerdo al sílabo, hoy día nos tocaba examen. Yo dije, uy, ¿cómo se me pasó? Dije yo, no. Entonces, la próxima semana todavía tienen examen de teoría, ¿sí o no? Sí. Entonces sí les va a servir lo que les he enviado. Y dije, ay, qué pena que después de no les va a ayudar mucho para el examen, pero que sí, porque todavía no lo van a tener, recién la próxima semana. Entonces estamos bien. Entonces lo vamos a pasar para la próxima semana, vamos a pasarlo para la próxima semana el examen. ¿Qué les parece, no? Porque no les voy a poder tomar, porque como no les avisé, supuestamente, sí, pues, y entonces estamos hoy día 27 de octubre. Entonces, estamos en la semana. Sí, César, semana 7. Profesor, ¿qué tal? Buenos días. Una consulta acerca del examen. ¿Cómo sería la forma de evaluar? O sea, ¿cuántas preguntas vienen, el tiempo estimado, todo eso? Ya. Es 90 minutos, ¿no? Hora y media, ¿ya? O 90 minutos. Nosotros tenemos apenas 2 horas, así que hora y media de examen, ¿no es cierto? Algunas preguntas van a ser para marcar, ¿no? Por lo menos una pregunta va a ser para marcar, que no me gusta, y las otras preguntas va a ser para desarrollo, ¿ya? Las preguntas de desarrollo no las van a encontrar en ningún lado, porque esas preguntas las hago yo, ¿no? Generalmente las formulo yo. Entonces, ¿de qué forma son las preguntas? ¿No? ¿Cómo es el estilo de las preguntas? Como estamos en laboratorio, ¿no? Y estamos en química general, para mí es fundamental, ¿no? Para mí es fundamental de que ustedes sepan, ¿no? Saber el fundamento de la técnica, ¿no? Saber, a ver, voy a hacer, por ejemplo, ¿no? Determinación de gases, ¿no? ¿Cómo es que tengo que armar ese sistema? ¿En qué consta ese sistema? Tengo que tener un balón, tengo que tener una conexión lateral, tengo que tener una bureta, ¿no? Todo eso. O sea, yo les puedo decir, por ejemplo, se arma un sistema para la determinación del volumen molar, ¿no? O la masa molar de un compuesto, ¿no? Entonces yo les puedo decir, bueno, el peso final o el peso inicial, entonces ustedes se tienen que acordar más o menos cómo es la técnica, ¿no es cierto? Y hacer los cálculos. Generalmente en laboratorio se pide hacer cálculos, ¿no? Porque se supone que ustedes hacen el informe y los cálculos tienen que saberlo hacer, ¿no? Y preguntas de teoría, de teoría no, de laboratorio, básicamente en el fundamento del
de la técnica, ¿no? Entonces, si yo voy a tener, por ejemplo, un valor experimental, ¿no? Un valor experimental, ¿cómo hay el porcentaje de error? Si mi valor teórico es tanto, ¿no? Algo así más o menos. No directo, pero más o menos para que ustedes puedan tener, para que puedan ustedes razonar y procesar la información y poder utilizarla para hallar el porcentaje de error, ¿ya? Entonces, es algo así, ¿no? Por ejemplo, cuando se hace reconocimiento de materiales y todo eso, es decir, bueno, vamos a armar un sistema de filtración. Indique usted, ¿no? ¿Qué material necesita? ¿No? Vamos a hacer una filtración de una solución heterogénea que tiene 3 componentes. ¿Cómo es que usted haría esa separación de esas muestras? Así más o menos, ¿ya? Más o menos así. Son preguntas que están muy relacionadas directamente a la parte experimental, ¿ya? A la parte experimental, ¿no? Entonces, esas son básicamente las preguntas que yo hago. Y solamente hago 2 a 3 preguntas, nada más. 2 de desarrollo y una para que ustedes coloquen ¿no? Si es verdadero o falso, o la respuesta correcta. Nada más, 3 preguntas, máximo 3 preguntas, nada más. ¿Ya? Entonces, de esa forma. Y va a ser la próxima semana, no se vayan a olvidar. No se van a olvidar porque es la semana 8. Entonces, se supone que hoy día lo deberíamos haber hecho, no sé por qué en el sílabo, generalmente es que en química es siempre en la semana 8, entonces por eso seguro se me pasó. Pero no hay problema, porque así ustedes estudian teoría, estudian para su examen de teoría. ¿Cuánto tienen teoría ustedes? Tuvimos ayer. Los miércoles. Ayer. A los miércoles, ya. Entonces el próximo miércoles está perfecto porque ustedes van a estudiar para su examen del miércoles, ¿no? Y les va a servir para el examen de laboratorio del día jueves. Lo único que hace es revisar sus informes, ¿no? Y sus reportes. Ya, yo los voy a tener corregidos este fin de semana para que lo puedan revisar un poquito mejor, ¿ya? Entonces, para que ya sepan si está todo ok y para que puedan revisarlo bien y puedan dar bien el examen, ¿no es cierto? Y todo el material que les he pasado también les va a ayudar, pues, ¿no? Revísenlo ahí, si es que el profesor no solamente no les da la parte teórica, ¿no? Como se estila, ¿no? Cada quien tiene su estilo, pues, ¿no? Entonces, bueno, hay que de cierta forma, ¿no? Acostumbrarnos. ¿Por qué? Porque a veces, cuando ya estamos en la universidad, ¿no? Más que todo el proceso, hay estilos de docentes que dicen, bueno, ya dejamos el colegio, entonces la información lo tienen que buscar ustedes. Sí, ¿no es cierto? Entonces, es así, los temas son tal, entonces si ustedes quieren ahondar más en cada tema, ustedes por su cuenta tienen que ir buscando, ahora que tenemos la internet, ¿no? Tenemos todas las herramientas informáticas a la mano, y lo único que van a hacer es exponer para estar seguros de que ustedes han hecho una investigación, ¿no? Esa es una forma, ¿no? Entonces, cada docente ¿no? tiene toda la libertad de cátedra, ¿no? Entonces, y a veces otros docentes hacemos todo la parte, ¿no? Capítulo por capítulo, ¿no? Pero lo importante es de que se siga el sílabo, ¿no? Los temas que están ya autorizados en el sílabo, ¿no? No nos podemos salir de eso, ¿ya? Entonces, de todas maneras, hay que alinearnos, pues, ¿no? Alinearnos a las metodologías nuevas. Sí, ya. Entonces, quedamos así, no se vayan a olvidar. La próxima semana vamos a tener examen de laboratorio, ya, de las 4 prácticas. Incluye la práctica de hoy día, ya, para que no quede al aire. Las prácticas que hemos hecho hasta hoy día, ya. Y esta práctica es bien bonita porque es estequiometría, ¿no? Estequiometría es una parte de la química, ¿no es cierto?,
que justamente estudia las cantidades que ingresan, que participan en una reacción, ¿no? Y las cantidades que se obtienen como productos, ¿no? Entonces se hace un balance, ¿no? Mira, ¿qué cantidad estoy ingresando de reactivos y qué cantidad de productos se ha obtenido, ¿no? Entonces, eso es muy importante. ¿Y qué más? ¿No es cierto? Por ejemplo, yo puedo experimentalmente, yo puedo mezclar una mol de A, una mol de B, y tal vez yo tengo que esperar 3 moles de C, y a lo mejor no es así, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado, no? Tal vez no conseguí, no es la temperatura adecuada, ¿no? No es el tiempo adecuado, ¿no es cierto? Porque justamente esos son factores que influyen en una reacción, ¿no? Sobre todo temperatura, tiempo, y si no estoy trabajando a presión atmosférica, la presión también que se está aplicando, ¿no? Muchas variables pueden intervenir, ¿no es cierto? Entonces, los mismos reactantes también, la concentración de los reactantes, la cantidad que estoy adicionando de reactantes, ¿no? Entonces, pero teóricamente sí sé lo que debería haber salido, ¿no? Porque yo dije, bueno, estoy mezclando uno de A, uno de B y tengo que tener 3 de C. Y entonces, ¿qué pasó, no? Pero teóricamente, utilizando mi fórmula, yo puedo decir, bueno, tengo que obtener tanta cantidad. Así se hace en producción, por ejemplo. Bueno, voy a mezclar uno de uno y yo voy a tener 3 toneladas, ¿no? De amoníaco, ¿no es cierto? 3 toneladas de amoníaco. Entonces, y no salió. ¿En qué pasó? ¿No? Entonces, los valores teóricos siempre los tengo que saber. ¿Y cómo lo sé? Justamente utilizando la composición de mis reactivos y la composición de mis productos, los pesos moleculares de mis reactivos, los pesos moleculares de mis compuestos, la masa molecular de mis reactivos, la masa molecular de mis productos, ¿no? Entonces, ya teóricamente debo tener 3 toneladas. ¿Y qué pasó? Si tuve menos, entonces ahí es donde yo calculo el porcentaje de error, ¿ya? Entonces vamos a ver qué práctica es la que vamos a hacer hoy día, ¿ya? Entonces vamos a ver aquí. Entonces, listo, acá tenemos, aquí justo saqué los videos para que nos ayuden, ¿ya? Entonces vamos a ver aquí. Sí estoy presentando, creo, ¿no? Así, vamos a ver. Ya, listo. Entonces vamos a empezar con el desarrollo de la práctica, ¿correcto? Vamos a empezar con el desarrollo de la práctica y vamos a ver, ¿no? ¿Cómo es que vamos a determinar la fórmula de un hidrato, ¿no? A veces decimos, ¿se podrá? Claro que se puede, ¿no? ¿Y de qué nos vamos a valer? ¿Cómo es que vamos a utilizar, ¿no? ¿Qué cálculos vamos a hacer? Justamente hay nuestro aliado de la química, que es la estequiometría, ¿correcto? La estequiometría nos va a permitir determinar la fórmula de un hidrato, en este caso del sulfato de cobre, ¿no? El sulfato de cobre es un reactivo bien bonito, unos cristales de este color, ¿no? Turquesa, ¿no? Que son brillantes, ¿no? Bien bonitos, ¿no? Esos cristalitos translúcidos, pero vienen unidos a moléculas de agua. Pueden ser 2, 1, 3, 5, 6 moléculas de agua. Entonces, ¿cuántas moléculas de agua tendrá nuestro sulfato de cobre de hoy día? Entonces, vamos a ver. Entonces, si vamos a trabajar, ¿no? Justamente con una sal hidratada, tenemos que saber qué es un hidrato, ¿correcto? Entonces, siempre tenemos que partir, ¿no? De los conceptos previos, ¿no? Entonces, un hidrato, obviamente, es un compuesto con un número específico de moléculas de agua enlazadas a sus átomos, ¿no? Entonces, tenemos que más o menos imaginarnos, y el sulfato de cobre va a estar unido a unas moléculas de agua, ¿no? Unas moléculas de agua. Entonces, estas moléculas se adhieren
a los iones cuando los sólidos se están formando, se van a unir, ¿no es cierto? Entonces, cuando se calientan este compuesto, ¿qué es lo que va a pasar? Se van a poder eliminar, se evaporan, ¿no es cierto? Yo tengo sulfato de cobre, ¿no? Con ciertas moléculas de agua. Entonces, si yo quiero eliminar esas moléculas de agua, ¿qué es lo que tengo que hacer? Calentarlo, ¿no? Lo caliento, las moléculas de agua no se evaporan y ya puedo tener mi compuesto, lo que se denomina anhidro. Mi sulfato de cobre, anhidro, ¿no es cierto? Entonces, uno de los ejemplos también que a veces, ¿no? Para tenerlo un poquito más claro, ¿no? Como, a ver, ¿qué compuestos hay? Por ejemplo, es el ópalo. Por ejemplo, el ópalo, cuando tiene moléculas de agua, tiene esta estructura, pero cuando no tiene, ya se ha eliminado, tiene este colorcito. ¿Se dan cuenta? Entonces, hay un cambio de color, porque el agua le va a conferir, ¿no? Por, justamente como está formando parte, ¿no? De su estructura, ¿no es cierto? Están unidos, se adhieren, pero no formando enlaces, sino simplemente por diferencia de cargas, ¿no es cierto? Entonces es muy fácil eliminar las moléculas de agua, ¿correcto? Entonces, estos hidratos, justamente, ¿no? Que contienen agua en su composición, están, para tenerlo más claro, ligados a un núcleo metálico, ¿no? Están ligadas a un núcleo metálico, en este caso, sulfato de cobre, ¿no? Si es sulfato de cobre, ¿quién será nuestro metal? Si es sulfato de cobre, estará unido al cobre, pues, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Entonces, estos hidratos, ¿no? Justamente forman un complejo. Entonces, cuando poseen agua, se indica que poseen agua de cristalización o agua de hidratación, ¿no es cierto? Porque justamente es una sal hidratada. ¿Por qué es una sal hidratada? Porque tiene agua, tiene moléculas agua, ¿no? Entonces, cuando nosotros calentamos, ¿no? Estos hidratos, el agua se puede eliminar fácilmente y pasa a ser un anhidro, una sal anhidra, ¿no? Esto es muy importante porque a veces nosotros podemos solicitar sales, ¿no? Pues, ay, por favor, necesito para este experimento sulfato de cobre, no, bihidratado, pentahidratado, ¿no? Y otro investigador puede decir, bueno, no, yo no necesito porque me va a dar mucha interferencia, no necesito el sulfato de cobre, pero anhidro, ¿correcto? Entonces, esto es muy importante especificar, ¿no? Porque en algún momento nosotros podemos trabajar con este tipo de sales y sabemos que podemos tener las dos formas, hidratados y anhidro, ¿no? Entonces, como habíamos comentado, estas sales hidratadas, ¿no? A altas temperaturas, dependiendo qué sal sea, ¿no? Porque nosotros en laboratorio, bueno, colocamos el mechero y rápidamente el agua se puede evaporar, ¿no es cierto? Pero a lo mejor puede haber otros compuestos, ¿no? Que justamente esa formación de complejos es un poquito más fuerte y necesitan temperaturas un poco más altas. Pero igualmente esas moléculas se van a eliminar y ya puedo tener mi sal anhidra, ¿no? Otra de los conceptos que es muy importante que también sepamos, ¿no? Y a lo mejor sea de gran ayuda para nuestra carrera, ¿no? En la que nosotros estamos estudiando ingeniería eléctrica, ¿no es cierto? Es la delicuescencia, ¿no? Tenemos así, delicuescencia, eflorescencia y la última, higroscopía, ¿no? Capaz, higroscopía más conocida sea que las dos primeras, ¿no? Porque generalmente decimos, ese compuesto es higroscópico, ¿no? Pero, ¿qué cosa es delicuescencia, no? Entonces, esa es la propiedad que presentan algunas sustancias muy solubles, ¿no?
en agua de absorber agua del aire, ¿no es cierto? Absorben agua del aire. Entonces, esas sustancias, esos compuestos que son muy solubles en agua, ¿qué es lo que pasa? Si yo los dejo al descubierto, ¿qué es lo que va a pasar? Van a absorber agua del aire, porque hay afinidad, ¿no es cierto? Hay afinidad. Es soluble en agua y yo no lo mantengo en un recipiente abierto, por decir así. ¿Qué es lo que voy a observar? De que ese compuesto va a absorber qué agua del aire, ¿no? Nosotros sabemos que aquí en Lima, por lo menos, ¿no? La humedad relativa es bien alta, supera el 80%. Entonces hay mucha predisposición a que esos compuestos, ¿no? Si no están guardados herméticamente, van a absorber agua del aire. ¿Y qué características tienen? Que son muy solubles en agua, ¿no? Entonces, listo. ¿Y qué es la eflorescencia? ¿No es cierto? Entonces, esa es la propiedad que presentan algunas sales y óxidos hidratados, pero de perder agua de hidratación o agua de cristalización cuando se expone al aire. Entonces, se dan cuenta, es todo lo contrario, ¿no es cierto? Entonces, pierden agua, ¿no? Ustedes, no sé si a veces se han dado cuenta que a veces dicen, pues, uy, esta piedra, ¿no? Esta piedra, ¿no? Parece un solo bloque, ¿no? ¿No? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado ahí? ¿No es cierto? Que algunas sales, algunos óxidos, ¿no es cierto? Justamente tienen esa capacidad de perder agua, ¿no? Se dice agua de hidratación o agua de cristalización cuando se les expone al aire. Entonces, no, tienes que guardarlo bien, tienes que cerrar bien el envase, porque si no, de aquí a un tiempo va a estar, pero como roca, que no se puede tomar ni siquiera un gramito de muestra, ¿no? Entonces son dos términos bien marcados, bien diferentes. Y el último, que es muy probable que nosotros lo conozcamos un poquito más, que es la higroscopía, ¿no? Y siempre decimos, esos compuestos son higroscópicos, ¿no? Entonces, ¿a qué denominamos higroscópicos? Justamente a esos compuestos que atraen el agua, ¿no? Ya puede ser en forma de vapor o líquido del ambiente. Entonces, ¿qué es lo que pasa, no? Gracias a esas características de atraer el agua, ¿no? Entonces, es como decir, ¿no? Aquí tengo este material que es altamente ¿no? Tiene esa propiedad de higroscopía, es higroscópico, y lo voy a colocar con otra muestra, ¿no? Que necesito desecarla, necesito que no pierda agua. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Puedo colocar, ¿saben qué? Un compuesto con esta propiedad fluorescente y un compuesto higroscópico, ¿sí o no? Entonces, esos materiales higroscópicos, esos compuestos, ¿qué es lo que van a hacer? Van a traer agua de vapor o de líquido del ambiente, pues justamente esa es la propiedad que nos permite utilizarlo como desecantes. Ustedes deben haber visto, o tal vez, ¿no? Cuando hacen sus informes, algo así, ¿no? Los desecadores. Los desecadores en la parte del fondo tienen sílica gel. Entonces, esa sílica gel, ¿no? Son higroscópicos. ¿Por qué? Porque justamente atraen el agua del medio ambiente, atraen. Cualquier compuesto que esté, ¿no? Cerca, ¿qué es lo que va a hacer? Le va a retirar el agua, lo va a traer, ¿no es cierto? Ese compuesto, ¿no? Va a tener menos porcentaje de agua si lo coloco en un desecador donde tengo sílica gel, ¿no? ¿Y cómo sé que esa sílica gel ha absorbido agua? ¿Por qué? Porque generalmente tienen un color, ¿no? Puede ser azul, puede ser verde, puede ser anaranjado, y cuando absorben agua, ¿no? Ya están saturadas de mucha agua, cambian de color. Por eso es que hay que regresarlos a la estufa para desecarlas nuevamente y puedan nuevamente trabajar, ¿ya? Eso es, porque dice, uy, ¿por qué? Mira qué feo que está esa sílica gel en ese desecador, ya está rosado, ¿no? Es porque su color original era azul,
era verde, no, sino que como ya ya está saturado de toda el agua que ha absorbido, para que el usuario se dé cuenta, ¿no? Cambia de color, ¿no? Entonces, esas cositas también muy importante que sepamos, ¿no? Entonces, tenemos que saber también, ¿no? Cómo es que se nombran estos hidratos, ¿no? Estos hidratos. Entonces, se nombra justamente utilizando las reglas de nomenclatura de compuestos. ¿De qué forma? ¿No? Colocamos en los prefijos mono, di, tri, tetra, ¿no es cierto? Y entonces, ¿cómo hacemos aquí? ¿No? Compuesto, prefijo, hidratado. Ejemplo, tenemos el cloruro de litio, punto, ¿no? Y en este caso tendría una molécula de agua, ¿no? Entonces, como tiene una nomás, se puede escribir de esta forma, cloruro de litio monohidratado. Ya si tiene, por ejemplo, 7 moléculas de agua, sulfato de magnesio heptahidratado, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Siempre colocando la cantidad de agua que tiene mi compuesto, ¿no? Y el punto. Entonces, cuando ustedes vean un envase y tenga esta nomenclatura, ¿no? Por ejemplo, cloruro de bario, punto, 2 aguas, es porque es una sal hidratada. ¿Qué tanto? Cloruro de bario dihidratado, ¿no? Carbonato de sodio decahidratado, ¿ya? Lo reconocemos así. Entonces vamos a hacer nuestro experimento y justamente acá tienen, mire, ve, acá tienen ustedes la sílica gel de diferentes colores, ¿no? Y que lo colocamos en el desecador, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque primero vamos a pesar nuestro tubito, vamos a pesar nuestra muestra, lo vamos a evaporar y después lo vamos a colocar en el desecador justamente para que no haya alteración en el peso y se enfríe, ¿no? En un ambiente cerrado, ¿no? Y pueda yo pesarlo, ¿ya? Entonces vamos a ver aquí, antes de ver todos estos datos, estos cálculos, vamos a ver un video, ¿ya? Vamos a ver un video para saber de qué se trata, ¿no? Entonces vamos a ver de qué se trata esta práctica de acá. Ustedes en teoría, ¿en qué tema están? ¿Geometría también? ¿Sí? No, maestra, nos quedamos en configuración electrónica. Ah, ya. Entonces, hasta ahí viene para el examen, hasta configuración electrónica. ¿Sí? Mm, Bueno, tenemos entendido de que el profesor no va a tomar examen. Ah, ¿no? Ah, no va a tomar. Supuestamente él va a evaluar en base a las exposiciones, Ah, informes de las exposiciones también, pero examen creo que no, parece que ah, no. ay, qué suertudos. Sí, la única que va a tomar examen soy yo. Entonces ahí voy a aprovechar. Sí, muy bien. Ah, qué bien. Bueno, pero de todas maneras estudien, ¿ah? Porque de todas maneras, si no hay examen, de todas maneras tienen que revisar el material que tienen, ¿no? Y bueno, hacer un buen trabajo para que tengan buena nota en el seminario. ¿Ok? Listo. Entonces, vamos a ver un pequeño video que nos va a permitir justamente ver esto de aquí. Dejar de presentar, voy a poner pestañita. Ya, acá este video es. Listo. Vamos a ver aquí. Listo. Lo voy a regresar porque lo estuve listo. Miren acá. Listo. Ya, entonces ahí va. Ups, es pequeñito, 5 minutos. Creo que este no tiene audio por si acaso. Sí, no tiene audio. Del sulfato de cobre. No tiene audio por si acaso, porque no estoy escuchando nada. Ahora sí. Puede ser.
Ese es el sulfato de cobre que justamente ustedes tendrían que colocar en un tubito y se tiene que pesar el tubito antes y después, ¿no es cierto? Para saber qué cantidad de muestra estoy colocando. Miren, son cristales azulitos. Ahí van a calentar el mechero. Ahí van a calentar la muestra. Miren, es celestito, ¿ah? Es turquesa, bueno, celeste turquesa. Mira, ya ahí en las paredes hay gotitas de agua. ¿Se dan cuenta? Miren, 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 miren. Miren qué buena toma. Miren, espérate. Y ya el sulfato de cobre está cambiando de color. Miren, ahí justamente, ay no, era antes, ¿no? A ver. Ya, ahí, miren, miren, miren. Entonces, justamente lo que dice ahí, se observa bien el desprendimiento de agua y el cambio de color del sulfato de cobre. Ahí justamente, miren cómo se está evaporando, ¿no? El agua, ¿no? Justamente en las paredes. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿No es cierto? Suponiendo que nosotros estamos en laboratorio y estamos haciendo prácticamente lo mismo, ¿no? Entonces, tenemos que nosotros observar esas gotitas de agua que se están evaporando y hasta qué punto vamos a ir nosotros calentando hasta que ya no se aprecie nada en el tubo esté completamente limpio así, ¿no? Y el sulfato de cobre haya cambiado de color de celeste a blanco, ¿no? Eso nos va a dar un indicio de que toda el agua ya está prácticamente evaporada. Miren, miren, qué bonita toma, ¿ves? Y el sulfato de cobre ya se está poniendo de color blanco. Ahora ya pueden, ¿no? Pesar nuevamente. Se pesa nuevamente el tubo cuando ya está seco, obviamente, y frío, ¿no? Seco y frío. Entonces se hacen los cálculos para saber cuántas moléculas de agua cristaliza el sulfato de cobre azul. Miren, y aquí, miren, ¿qué pasará si añadimos agua al sulfato de cobre anhidro? Miren, nuevamente regresa a su color inicial porque justamente lo estamos adicionando en un recipiente que tiene agua. ¿Se dan cuenta? Entonces,
ya podemos tener nuevamente nuestra sal hidratada. Y podemos comprobar inclusive que es una reacción exotérmica, ¿no es cierto? ¿Se dan cuenta? Qué bonito. Listo. Entonces, miren, ¿no? Tenemos... Sí, pues Steven, era para hacerlo de forma presencial, pero nos mandaron virtual. Sí, pues nos castigaron de forma virtual, ¿no es cierto? Sí, pues. Entonces, miren, vamos a ver. Entonces, por ejemplo, ¿no? Entonces, si yo peso una cierta cantidad, a ver, vamos a compartir aquí ya, vamos a compartir acá. Vamos a compartir aquí todo para que más o menos tengamos una idea antes de ver nuestros cálculos. Ya, listo. Ya, listo. Ya, listo. Listo. Entonces, pueden ver la pizarrita, ¿no? Así. Sí, Miss. Ya, Sí listo. se ve, profesora. Gracias. Entonces, miren, nosotros tenemos nuestro sulfato de cobre, ¿correcto? Entonces, copiamos nuestro sulfato de cobre, ¿no? Y nosotros no sabemos cuánto agua tiene, entonces le podemos poner X, ¿sí o no? Entonces, tenemos acá sí, y tenemos acá entonces vamos a someterlo al calor. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a tener nuestro sulfato de cobre anhidro, ¿sí o no? Entonces ya vamos a tener acá sí, y vamos a tener aquí sulfato de cobre más X agua, ¿correcto? Uy, ¿qué pasó? Y agua, ¿correcto? Entonces, esa es nuestra fórmula la que tenemos que trabajar, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros tenemos nuestro sulfato de cobre con X moléculas de agua que no sabemos, ¿no? Pero lo vamos a someter a calor, ¿no? Y cuando lo sometamos al calor, ¿qué es lo que va a pasar? Esta agua se va a evaporar, ¿sí o no? Entonces, ustedes... ¿qué piensan? ¿Cómo podríamos nosotros saber cuántas moléculas de agua tiene? Por la cantidad de peso que pierde. Por la cantidad que se pierde, ¿no es cierto? ¿Y qué más? A ver. Bueno, con relación a la cantidad de moles que hay de el compuesto. A ver, ¿no es cierto? Miren, nosotros tenemos que saber, como les había dicho, el peso molecular de nuestro sulfato de cobre, ¿sí o no? ¿No es cierto? Nuestro peso molecular de nuestro sulfato de cobre, ¿no es cierto? Con X moléculas de agua y el sulfato de cobre, ¿no? Anhidro, ¿no es cierto? Entonces, sabemos una relación, ¿sí o no? Tenemos una relación, ¿no? Del sulfato de cobre con moléculas de agua y sulfato de cobre, correcto, anhidro. Entonces, pero acá hay algo muy interesante, ¿no es cierto? Nosotros sabemos justamente el peso molecular del sulfato de cobre, ¿no? Suponiendo que tengamos aquí, por ejemplo, miren, supongamos que tengamos 5 moléculas de agua y tenemos 5 moléculas de agua aquí, ¿correcto? Justamente, ¿no es cierto? Entonces, miren, aquí nuestra masa molecular desconocida, ¿sí o no? Masa molecular, pongo así, masa molecular. Entonces, molecular, listo. Ay, estoy mal yo. Entonces, tengo la masa molecular de mi compuesto hidratado, ¿no es cierto? Entonces, pero también tengo la masa molecular de mi compuesto anhidro, ¿sí o no? Entonces puedo poner acá anhidro, ¿cierto? Y tengo la cantidad de agua. Entonces, ¿cómo lo voy a poder relacionar, correcto? ¿Cómo lo voy a poder relacionar justamente con lo que yo tengo, ¿no es cierto? ¿Por qué?
por ejemplo, yo voy a pesar una cierta cantidad de ese sulfato de cobre, ¿no es cierto? Que está hidratado, lo peso. Entonces, ¿cómo lo relaciono con mi muestra, ¿no es cierto? Ah, bueno, pues si yo supuestamente he pesado, por decir, 2 gramos de esta muestra, ¿no? Entonces, sí me ayuda y me dice la masa molecular del sulfato de cobre pentahidratado. A ver, rapidito, porque eso también le va a servir de ayuda. 2 gramos, ¿no es cierto? Entonces, suponiendo, a ver, sulfato de cobre, a ver, es bien rápido porque ustedes ponen aquí nomás masa molecular del sulfato de cobre pentahidratado y le sale directo. A ver, ¿alguien ya lo tiene? Sí, Fernando, 250. Sí, Sí, ya, 250, excelente. Listo, y ahora, ¿cómo regreso a mí? Ay, aquí está, creo que sí. Ay, ahora sí, ese es el detalle. A ver, espera. ¿Por qué no sale mi pizarra? Espera, un ratito para regresar a mi pizarrita. Ah, aquí está. Ya, listo, muy bien. 250 me dices, ¿no? Entonces, si este peso molecular es 250, ¿no es cierto? Entonces, ¿y del sulfato de cobre cuánto será? Igualito menos las 5 moléculas de agua, ¿sí o no? ¿Sí o no? Entonces, las 5 moléculas de agua es 18 por 5. 18 por 5, 8 por 5 es 90, ¿no? Sería 250 menos 90, ¿sí o no? Así de rápido, ¿sí o no? 250 menos 90. ¿Perdón? 160. 160, ¿no es cierto? Entonces ya tenemos nuestros pesos teóricos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Si con 250 gramos, que es nuestra fórmula teórica, nuestra fórmula, la que manda, ¿no es cierto? Si yo tengo sulfato de cobre pentahidratado, por decir así, ¿no? Su masa molecular, de acuerdo a su compañero, es 250, ¿no? Si yo lo someto al calor, ¿no? Voy a tener sulfato de cobre, ¿no es cierto? Voy a tener sulfato de cobre anhidro, cuya masa molecular es 160, ¿correcto? Y voy a tener inclusive 5 moléculas de agua cuya masa molecular es 90, ¿no es cierto? Entonces, el balance está hecho, ¿no? Está correcto. Entonces, si con 250 yo obtengo 160 gramos de sulfato de cobre, entonces ustedes van a tener que hacer así, ¿no? Entonces, con la masa que ustedes pesan inicial, por decir 2 gramos, con 2 gramos de sulfato de cobre, con X moléculas de agua, ¿no? ¿Cuánto se supone que debo obtener? Si con 250 yo tengo 160. Y de ahí yo ya tengo las moléculas de agua, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Está claro o sí o no? ¿O no? ¿O no está claro? ¿Sí o no? A ver, dígame, porque ese es el cálculo que van a hacer, ¿ah? ¿No es cierto? ¿Está claro o no está claro? ¿Qué dicen ustedes? Sí, miss. Ya, listo. Entonces, una vez que ya más o menos, ¿no? Tenemos claro, ¿no? Porque decir, pero profesora, ¿cómo lo vamos a hallar si no sabemos cuántas moléculas de agua es? ¿No es cierto? Entonces ya vamos a ir al mapa. Entonces vamos a ver aquí, ¿no? Estoy presentando aquí. Entonces vamos ahora sí ver qué cálculos son los que tenemos que hacer, ¿correcto? Miren, estoy presentando, ¿no? Sí, no, sí estoy presentando. Listo, me cercioran. Ay, listo, a ver. Sí estoy presentando. Listo, entonces, miren acá. Ok. Entonces, ¿qué supuestamente vamos a hacer? ¿No? Vamos a imaginarnos, ¿no? Ya que nuestra compañera del video lo hizo, ¿no? Entonces, obviamente, vamos a tener nuestra masa de tubo seco, ¿no? Lo pesamos en nuestra balancita, ¿no es cierto? Y tenemos que
pesa 18,30 gramos. ¿Ok? Y después vamos a pesar una cierta cantidad de sulfato de cobre cuyas moléculas de agua no sé cuánto es, pero me pesó 20,80, ¿no es cierto? Perfecto. Y después que lo calentamos, ¿no? Esos 20,80 gramos, ¿no? Lo volvemos a pesar, ¿sí o no? Tenemos que saber el peso final para ver cuántas moléculas de agua se han evaporado. Entonces, la masa de agua que se perdió sería 20,80 menos 19,89. En este caso se perdió, ¿cuánto? 0,91 gramos de agua. Perfecto, ¿no es cierto? Entonces, esa es la cantidad que se perdió. Entonces, y por ende, si yo tengo mi masa del tubo más el sulfato de cobre 19,89 y mi tubito pesa 18,30, ya puedo tener inclusive la masa de sulfato de cobre, ¿no? Tengo los dos valores, 1,59 y 0,91. Y si yo lo quiero pasar a moles para saber cuántas moléculas son, ¿no es cierto? Número de moles sería justamente, en este caso, sería 0,91 entre 18. Masa sobre masa molecular. La masa del agua sobre 18, que es la masa molecular del H2O. Entonces ya tengo las moles, 0,051, ¿se dan cuenta? Y las moles de sulfato de cobre, igualmente, ¿no? 1,59, ¿no? En este caso lo estoy entre la masa molecular del sulfato de cobre, ¿no es cierto? Y tengo 0,096 moles de sulfato de cobre. Entonces, ya puedo yo alegremente saber la relación, ¿no es cierto? En este caso es aproximadamente 5, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Número de moles de agua, ¿no es cierto?, entre número de moles del sulfato de cobre. ¿Cuál es la relación? 5, ¿no es cierto? ¿Cuál es la relación? 5. Aproximadamente 5 y bueno, lo redondeamos a 5 y nuestra muestra es sulfato de cobre pentahidratado, ¿correcto? Entonces, esa es la forma de calcular, ¿no?, las moléculas de agua de un compuesto no hidratado, ¿no? Podemos utilizar estos pasos de aquí, pero también tenemos que hallar nuestra fórmula, ¿no es cierto? Nuestros datos teóricos, ¿ya? Entonces, eso es lo más importante. Y vamos a ver otro video que también es un poquito más, no tan cuantitativo, pero de todas maneras nos puede ayudar, ¿ya? Entonces, fíjense acá, miren, vamos a ver aquí. Y después yo les voy a dar otros datos, no eso lo que ustedes han visto en la diapositiva, ¿no? Otros datos para que podamos hacer nuestros cálculos, ¿ya? Entonces, vamos a ver aquí, pestaña, agua de cristalización, compartir. Ya, listo, ya lo había visto, listo. Ya, listo, ahora sí. Este sí no es mudo. Ya, entonces ahí vamos. Es chiquito también, así que no hay problema. Experimento, voy a deshidratar sulfato cúprico en una cápsula de porcelana. Primero voy a pesar la cápsula de porcelana, 49,97 gramos, y ahora añado una cantidad de sulfato cúprico. La diferencia es la masa de sulfato cúprico que acabo de poner en la cápsula. Podría utilizar la función de tara, pero el problema es que la báscula tiene apagado automático y no recuerda la tara anterior. Y ahora vamos a calentar la cápsula. El sulfato cúprico es un compuesto tóxico y, por tanto, hay que guardar ciertas precauciones, como por ejemplo usar guantes. Observad cómo se empaña esta placa de vidrio
debido al vapor de agua que se desprende del proceso de deshidratación del sulfato cúprico. Observad cómo el sulfato cúprico ha pasado de un color azul a un color blanco. Se ha producido, por tanto, un cambio químico. El agua que hemos extraído se llama agua de cristalización. Se trata de moléculas de agua que se incorporan a la red de cristalización, pero no forman parte de la propia molécula de sulfato de cobre, sino que están intercaladas. En el caso del sulfato cúprico se intercalan 5 moléculas de agua por cada molécula de sulfato cúprico. Y ahora lo que tenemos se llama sulfato cúprico anhidro. Este producto es muy higroscópico, es decir, que absorbe la humedad. Si lo dejamos abierto al aire, acabará hidratándose y volverá a tomar su color azul. Es decir, tenemos una reacción química reversible. Ahora voy a pesar el sulfato cúprico anhidro, 54,29 gramos, menos 49,97 que pesa la cápsula, nos sale 4,32 gramos. Por tanto, la diferencia de 6,55 gramos de sulfato cúprico hidratado menos 4,32 del anhidro nos da 2,23 gramos de agua. También podemos hidratarlo añadiéndole agua. Voy a hacerlo poco a poco en forma de spray. Todavía está muy caliente, vamos a esperar a que se enfríe. Bueno, parece que no he esperado lo suficiente para que se enfríe del todo. Pero observáis cómo ha cambiado el color y ya tenemos el sulfato cúprico pentahidratado, es decir, con 5 moléculas de H2O. Nos vemos los lunes en CienciaBit. Listo. Ok. Listo. Entonces, a ver, vamos a ver aquí. Sí, Fernando. Sí. Tenía curiosidad, ¿por qué al rociarlo con agua no se monohidrata o no se dihidrata? ¿Por qué se pentahidrata? Ah, porque justamente en este caso, el sulfato de cobre va a depender mucho de la cantidad de agua que va a absorber. La cantidad de agua que va a absorber. Generalmente, de acuerdo al metal, que en este caso es el cobre, y es el que va a formar el complejo, ¿no es cierto?, va a tener acceso para 5 moléculas de agua. 5 moléculas de agua. ¿Sí? Entonces, el complejo generalmente cuando se forma, toma todos los lugares, por ejemplo, rodea al metal. Y en este caso, la cantidad de moléculas de agua que puede rodear al cobre, en este caso serían 5 moléculas de cobre, 5 moléculas de agua, perdón, ¿no es cierto? Porque el cobre es el que siempre es el que va en el centro. Cuando se forma un complejo, el metal siempre se reconoce que es un complejo porque el metal es el que va en el medio. Y si yo tengo cobre y tengo sulfato, ¿no es cierto?, porque es sulfato de cobre, la cantidad de moléculas de agua que pueden estar interaccionando con ese sulfato de cobre sería 5 moléculas, ¿no es cierto? Entonces, no sé si tengo acá, pero es aquí, para que puedan verlo ustedes. No sé, a veces puedo tener a ver, hay una estructura de Lewis, más o menos aquí, ¿ves? Miren, acá, miren, algo así más o menos.
A ver, pero creo que no estoy compartiendo, ¿no? A ver, un ratito. A ver, ahora sí. Listo. Listo. Ahora sí, ¿da para ver esta partecita? Sí. A ver, miren, miren, ¿se dan cuenta? Sulfato, el cobre siempre va a estar en el medio, pero tengo acá mi sulfato, tengo mi azufre con 4 oxígenos, ¿sí? Entonces, ¿qué capacidad yo tengo de mis moléculas de agua? ¿Correcto? Miren, da para 5 moléculas, ¿no es cierto? Aquí, aquí. Va a depender mucho, ¿no es cierto? El cobre, de la sal que se haya formado. En este caso es cobre y sulfato de cobre, ¿correcto? Cobre y sulfato. Tengo mi azufre con 4 oxígenos. Entonces, ¿para qué cantidad de agua yo tengo? Para 5 moléculas de agua se van formando. ¿Se dan cuenta? Esto es básicamente. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer algo al revés. Vamos a hacer un poquito de aula invertida con nuestros cálculos, ¿correcto? Entonces, ustedes han visto que en el video, ¿no es cierto? Cuando hemos visto el video, se ha pesado el tubito, ¿correcto? Se ha pesado el tubito. Pero vamos a hacer algo bien simpático, ¿correcto? Entonces, vamos a hacer nuestros cálculos para obtener, yo les voy a decir, 5% de error, ¿ya? 5% de error experimental, ¿ya? Y ese va a ser nuestro valor de porcentaje de error, ya 5%. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Tengo que entrar al video inicial que vimos, donde ustedes han visto que se pesó el tubito, se pesó nuevamente con la muestra, todo, pero yo necesito que ustedes ajusten, ¿no? El peso de tal forma que al final yo tenga un porcentaje de error de 5%, ¿ya? Del 5%. Entonces, les puedo pasar. El link del video también creo que yo lo puse, ya sí, pero se los paso nuevamente. Pero, ay, lo cerré, creo. No, pero lo tengo de acá. Correcto. Acá lo tengo. Entonces, aquí está. Copiar dirección de enlace. Listo, acá está. Entonces, miren. Acá está el video. Entonces, en el video, ustedes han visto que el tubito se pesa vacío, después se pesa con la muestra, ¿correcto? Y después se pesa nuevamente cuando ya está frío, ¿correcto? Pero ya puedo sacar el porcentaje de error de esa práctica, ¿no es cierto? Y después ajustarlo de tal forma, ¿no? Ajustar mi peso de tal forma, ¿correcto? Que tenga 5% de error experimental, ¿sí? ¿Está claro cómo lo deben hacer? ¿Sí? Por ejemplo, porque yo puedo utilizar los datos del video, pero a lo mejor mi porcentaje de error no es 5%, capaz es 1%, 3%, ¿no es cierto? Pero yo tengo que hacer mis cálculos de tal forma que cuando yo calcule el porcentaje de error, tenga 5% de error. ¿Sí? ¿Está claro eso? ¿Sí? Me comenta, por favor. Profesora, Sí. ¿podría volver a repetir, por favor? Ya. A ver, ya. Mira, vamos a ver vamos a ver el video para que más o menos a ver, para que nos acordemos. Ya, listo.
No, un ratito. Listo. Ya listo, un ratito. Y a ver, espérese acá. Mire. Acá está. Listo. Entonces, vamos a ir paso a paso mejor. Espérese. Vamos a esperar que pase la parte esta. Ya. Entonces, mire. Entonces, se supone que nuestro sulfato de cobre 20 hidratado, su masa molecular está a 249, ¿no? Entonces, me gustaría que lo trabajen con 2 decimales, ¿no? Porque no es exactamente 250. No, no hay problema ¿no? que lo hayamos reportado como 250, ¿no? Pero trabajemos, porque a veces en los envases, ¿no? Como en este dice 250, ¿no? Entonces, ahí miren, acá está el peso. Ya. Ahí, ¿cuánto pesa ese tubito? Pesa 30,28. Entonces, ese peso es el que tienen que anotar, 30,28, ¿sí? Entonces, ese es el que a peso del tubo vacío es 30,28. A ver, 30,28. ¿Listo? ¿Lo anotaron todos? ¿Sí? Entonces ya, de ahí se supone que va 30,28, está bien clarito, más cerca todavía. Ahora le van a adicionar el sulfato de cobre, ¿correcto? Sulfato de cobre, ¿correcto? Entonces, estoy adicionando sulfato de cobre. Entonces, este video es de 5 minutos, así que eso es lo que podemos tomar los datos, ¿no? Exactamente. Miren, es buena cantidad de sulfato de cobre y lo vuelve a pesar. ¿Se dan cuenta? Lo vuelve a pesar. Entonces, ¿ahí cuánto pesa? 38,13, ¿sí o no? 38,13. Entonces, ¿cuánto es el peso de la muestra? A ver, dígame si me están siguiendo. Listo. La resta. Correcto. ¿Y cuánto es? 8 y 5, 13, 2, 8 y 3, 11. A ver. 7,85. 7,85. Muy bien, Fernando. Entonces, 7,85, ¿ok? Entonces, listo. Entonces, de ahí han procedido a evaporarlo, ¿sí o no? Procedieron, mire, 38, como te decía, bien cerquita para que todos vean, ¿no es cierto? Entonces, ya nuestra muestra es 7,85, ¿ok? Listo, ya tenemos ahí. Entonces, ahí van a calentarlo para evaporar el agua y tener el sulfato de cobre anhidro, ¿correcto? Entonces ahí, ¿será que lo pesaron? Tienen que haberlo pesado, ¿no? ¿No es cierto? ¿Nos acordamos o no nos acordamos que lo pesaron después? Habrán hecho bien la práctica. ¿Cuánto porcentaje de error se obtuvo en esa práctica? ¿No es cierto? Entonces, a lo mejor tuvieron un porcentaje de error bien pequeñito, ¿no? Miren ahí.
Ahora se supone que tienen que tener el peso ya del, ¿no? Del sulfato de cobre anhidro, ¿sí o no? Ahora, mire, este peso también tienen que registrar. ¿Cuánto ha sido después que lo han evaporado el agua? 35,25. ¿Se dan cuenta? 35,25. Este es el último peso que nos ha dado. 35,25. Y nuestro tubito, ¿cuánto pesaba? 30,28, ¿sí o no? Entonces, 8 y 7, 15, 3, 9 y 3, 12. ¿No? El sulfato de cobre anhidro es 4,97, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces, ¿está claro? ¿Sí? ¿Está claro esa? Mire, mi sulfato de cobre pentahidratado, ¿no? Mi muestra inicial pesó 7,85 gramos. Y ya después que eliminé el agua, el sulfato de cobre anhidro pesa 4,97. Entonces ya tengo los dos datos, ¿correcto? Entonces con esos dos datos yo tengo que calcular la cantidad de agua, las moles de agua que se ha evaporado para saber cuántas moléculas de agua tiene mi muestra, ¿ok? A ver, tenemos 10 minutos para que me hagan ese cálculo. Ya tenemos los dos datos, ¿ah? Tenemos los dos datos. Entonces, hagamos, a ver, más o menos cuántas moléculas de agua tiene mi compuesto. ¿Sí? ¿Está claro cómo lo tienen que hacer? Está aquí la PPT. A ver, espérate, vamos a ver. Voy a cerrar aquí porque justo estaba revisando las... Listo. Acá. Uy, lo cerré el otro también creo. No, aquí está. Este de aquí no va y este de aquí sí va. Listo. Listo. Y este de aquí, listo. Entonces, para que ustedes no... Miren, vamos a ver aquí. Vamos a ir con calma. Ya. Tenemos nuestra masa de tubo seco, ¿no es cierto? Ya tenemos nuestro tubito, todo. El masa con la muestra también. La del sulfato de cobre anhidro también tenemos. Entonces, la cantidad de masa de agua que se ha perdido, ¿no es cierto? Sería el peso inicial menos el peso inicial, 0,91 gramos. Y aquí, ¿qué cantidad de agua se ha perdido? A ver, ¿quién me dice? 4,8 y 7, 15, 10, 18, 5. 2,88 gramos, ¿correcto? Tengo 4,97 de sulfato de cobre anhidro, tengo 2,88 de agua y mi muestra inicial es 7,85, ¿ya? Entonces, hasta ahí estamos claros, me dicen porfa, ¿sí? ¿Sí? ¿Me están siguiendo o no? ¿Ya? Profesora, ¿podría repetir cuánto de agua de ahí? Mira, mi muestra inicial es 7,85 gramos, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Sí? Sí, profesora. Ya. Después, cuando la señorita lo pesó, ¿no? Pesaba 35,25, ¿sí o no? ¿No? 35,25. A ver, miren acá, justo creo que está ahí. Acá está, miren, 35,25, ¿ok? Justo está ahí. Entonces, como yo sé que mi tubito pesaba 30,28, entonces el sulfato de cobre anhidro es 4,97, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces, ¿todos coinciden con eso? ¿No? 4,97 gramos de sulfato de cobre anhidro, ¿sí? Sí, profesora. Ya, perfecto. Entonces, si yo tengo 4,97 gramos de sulfato de cobre anhidro, entonces la diferencia del peso inicial, 7,85 gramos, ¿no? Va a ser el agua que se evaporó, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces, sería 7,85 menos 4,97 gramos de sulfato de cobre anhidro. Entonces, ¿cuánto me da eso? 2,88 gramos, que corresponden
a la cantidad de agua que se ha evaporado. ¿Sí? Sí. ¿Está bien? Sí, sí, profesor. Ya, ahora sí. Ya, solo Emerson, mira, de los 40 que estamos, solo Emerson me está diciendo, yo no sé, después no me diga, ay, Miss, no entendí. Ya, entonces, se supone que Emerson me está siguiendo, ¿no? Entonces, ya, tenemos 2,88 gramos de agua. Perfecto. Ya estamos casi con todos los datos, ¿no? Estamos con todos los datos de seguimiento de esta hojita, ¿correcto? Entonces ya tenemos masa de sulfato de cobre, ¿no? Masa de agua que se perdió, ¿correcto? Entonces, ahora podemos hallar las moles, pues, las moles de agua, las moles de sulfato de cobre, y después podemos hallar justamente las moles justamente de esa agua que, ¿no? que corresponden, ¿no es cierto? ¿Y cómo lo vamos a hallar? Primero vamos a hallar las moles de agua. ¿Cuántas moles de agua corresponden? A ver, 2,88 entre 0,16 creo. 0,16 moles de agua, ¿correcto? Ya, listo. Y ahora tenemos moles de sulfato de cobre. Sería 4,97, ¿no es cierto? Entre 59,6, ¿sí o no? ¿Sí? 4,97 gramos de sulfato de cobre anhidro entre 159,6, que es la masa molecular del sulfato de cobre, ¿correcto? Profesora, una pregunta. Sí. Ya llegué la relación entre el número de moles de ambas cantidades. Lo que Ya. es, y me sale 5,13. Lo que no sé es dónde aplicar el tema del 5% de error. Ya, entonces sale 5 moles, ¿no es cierto? 5 moléculas de agua, ¿no es cierto? 5,13 te sale. Entonces, ahí estamos verificando que nuestro sulfato de cobre es ¿cuánto? 5 Pentahidratado. pentahidratado, ¿no es cierto? Pentahidratado, correcto. Listo. Entonces, miren, acá tenemos nosotros, miren, ya. Entonces, ya más o menos se dieron cuenta cómo se hacen los cálculos, ¿sí? ¿Se hacen los cálculos? Ya, listo. Entonces, teniendo esos datos, ya yo hallé que esa muestra es pentahidratado, ¿correcto? Entonces, en este caso, por ejemplo, aplicando esa formulita, ¿no es cierto? Vamos a regresar acá. Aquí. Listo. ¿Se dan cuenta? Entonces, aquí yo he tenido mi masa completa, ¿no? Mis 7,85, he tenido acá mis 4,97, ¿correcto? Y he tenido mi 2,88, ¿correcto? Eso es lo que yo he tenido experimentalmente, ¿no es cierto? Profesora, Sí. se sigue viendo el video. Espera, un ratito. Ahí, listo acá. A ver, dejar de presentar. Sí, me había olvidado. ¿Listo? Listo. Ahora sí. La pizarra y esto. Ya, ok. Listo. Ahora sí, ¿no? Ahora sí. Ya. Entonces, por ejemplo, ¿no es cierto? Yo tengo acá mi masa molecular, de mi fórmula, ¿no es cierto? Tengo acá mi sulfato de cobre, correcto, anhidro, y tengo mis moléculas de agua. Esta es la reacción que manda, ¿correcto? Experimentalmente, ¿no? Experimentalmente, yo he hecho acá, por ejemplo, ¿no? 7,85, ¿no? 4,97, y acá tengo 2,88 gramos, ¿correcto? Entonces, yo tengo que aplicar mi fórmula acá, ¿no es cierto? Vamos a hacer así bien simpático acá. Entonces, supongamos que, ¿no? Que su compañero dijo 250. ¿Del sulfato de cobre cuánto es? ¿No es cierto? ¿Cuánto era? Sulfato de cobre menos 160, creo, ¿no? Sí, porque del agua es 90, ¿no? 160. ¿Listo? Listo. 160. Le voy a poner un tamañito. Le he asignado los valores exactos con 2 decimales.
Claro, hay que ponerlo con los dos decimales, ¿ok? Ahí sería 159,61. 159. 61. 61, y en el caso del sulfato del cobre pentahidratado sería 49, Pero no se tiene que hallar que es pentahidratado. No, espera, un ratito. A ver, Pero esa es la relación, no mejor. claro, no, por ejemplo, nosotros ya hallamos que es 5 gramos, ¿no es cierto? Que es 5 moléculas, ¿sí o no? Ya hallamos, ¿no? De acuerdo a nuestro experimento, ¿no es cierto? Experimentalmente hallamos que era 5, ¿sí o no? Sí, aproximadamente. Ya, porque salió 5,13, ¿no es cierto? Ya, la masa molecular del sulfato de cobre, ¿cuánto es? 249, no era exacto, ¿no es cierto? Porque si me están dando el sulfato de cobre 159,61, ¿no es cierto? La masa molecular del sulfato de cobre no es 250 redondos, sino es otro. Punto 68. 68, correcto. Listo. Entonces, vamos a ver aquí. Ya, listo. Entonces, miren, se supone, miren, entonces, ¿cómo yo voy a sacar el porcentaje de error? ¿Correcto? Entonces, listo. Acá. Listo. Entonces, aquí ya tengo esa relación. Si con 249,68 gramos, ¿sí o no? Yo tengo que obtener 159,61 gramos de sulfato de cobre anhidro con 7,85 gramos, ¿cuánto debo de obtener? ¿Sí o no? ¿Está bien? ¿Sí o no? ¿Cuánto debo de obtener de anhidro? ¿Correcto? ¿Cuánto sale eso? $7,85 por 159,61 igual entre 249,68, ¿sí o no? Entonces, de acuerdo a esos cálculos, ¿cuánto debo de tener? 5,0182, ¿sí o no? ¿Estamos? ¿Sí o no? Dígame. ¿Está bien o no? Sí, profesora. 5, aquí la señorita ha puesto con 2 dígitos nomás, entonces vamos a poner 5,02, ¿no es cierto? Pero en química siempre se utilizan 4 dígitos, ¿no? Cuando se hace análisis cuantitativo siempre se hace con 4 dígitos. Entonces, miren, se supone que mi fórmula es la mandatoria, ¿correcto? Es la que sí o sí nunca falla. Entonces, teóricamente, ¿no? Teóricamente, ¿correcto? Teóricamente yo debo de haber obtenido 5,02 gramos, pero de forma experimental, ¿cuánto sacó la señorita? 4,97 gramos, ¿sí o no? ¿Sí o no? Entonces tengo valor teórico, valor experimental, ¿no? Y puedo hallar el porcentaje de error, ¿sí o no? ¿Cuánto es el porcentaje de error? Vamos a ver. No ha fallado mucho la señorita. Entonces, porcentaje de error. Entonces sería acá. Ay, ¿por qué se me sale esto? Listo, entonces sería valor experimental, correcto, 4,97 menos 5,02, ya, todo esto sabemos que es sobre valor teórico, ¿no es cierto? 5,02 por 100. ¿Cuánto sale el porcentaje de error? 1%, básicamente. 1%, ¿no? 1%. Aproximadamente. Ya, pero exacto. Ya, 4,97
menos 5,02 igual entre 5,02 igual por 100, ¿no es cierto? Entonces sale, claro, sale 0,90 y, no, sale 0,1 por 0, 1%, tiene, ¿no? 1%, miren, ¿sí o no? Entonces, ahora está claro, ¿sí o no? 1%. Miren, ha trabajado muy bien la señorita, 1%. ¿Está bien? ¿Sí o no? Ahí yo tengo que hacer el retroceso, pues. Yo les dije 1%, no. ¿Cómo es cuando yo te necesito hacerlo con 2%? ¿Por qué hago esto? Porque para que nosotros sepamos, ¿no?, de dónde salen estos valores, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que yo tomo en el examen, ¿no? Cálculos, ¿no? Cálculos. Entonces, eso es lo que necesitamos, ¿no? Revisar, ¿correcto? Mi ecuación es la que manda. Y lo que mandó fue que con 7,85 gramos yo debería haber obtenido 5,02 gramos, ¿no? Teóricamente, ¿no? Pero en este caso, la señorita obtuvo 4,97, que prácticamente, ¿no?, ha trabajado excelentemente, ¿sí o no? Entonces, sí. A ver, ¿quién me está levantando Profesora, la mano? entonces usted no dice que, disculpe, si usted no dice que saquemos el 5% con margen de error, 5%, eso lo ¿no? hacemos de los datos ideales, ¿no? O sea, partimos de la base de ahí, de esa parte de ahí, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, a ver, si somos así bien así, ay, me doy cuenta que aquí puedo hacer esto. Ay, no se guardó. ¿Por qué no se guarda? ¿No es cierto? Entonces, no se ha guardado. ¿Por qué no se guardó? Listo. Entonces, mire, yo ya tengo, por ejemplo, ¿no? Si, por ejemplo, yo les he pedido 5% de error y ustedes han visto que ha salido 1%, ¿no es cierto? Entonces, se supone que donde yo puedo haber errado, ¿no es cierto?, con mayor probabilidad es, por ejemplo, cuando se ha evaporado la muestra, ¿no es cierto? Se ha evaporado la muestra, porque cuando yo la peso, bueno, ahí no creo que tenga mucho margen de error cuando la peso la muestra, ¿no? Más que todo ha sido en la parte ya, ¿no?, en la parte ya del experimento mismo, ¿no?, en la que yo estoy calentando la muestra. ¿Será que evaporé todo? ¿Evaporé todo o no evaporé todo? Entonces, pues, supuestamente la señorita sí prácticamente ha evaporado el 99% porque ha tenido un 1% de error. Pero, por ejemplo, en el caso de nosotros, a ver, ¿no?, hipotéticamente, ¿no?, no me salió 1%, sino 5%. ¿Dónde es que yo tendría que modificar mi peso, el peso de mi sulfato de cobre anhidro? ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Porque el peso inicial prácticamente ahí no voy a tener margen de error, sino básicamente en el experimento mismo. Entonces, ¿dónde es que tengo que mover mis fichas, por decirlo así? ¿Dónde tengo que variar ese peso para que al final el porcentaje de error me salga 5%? Es ahí, ¿correcto? ¿Sí? ¿Ahora quedó claro? ¿Sí? ¿Ustedes qué dicen? ¿Está bien o no? Entonces, Sí, profesora, haciendo los cálculos con los datos del video, me sale la relación 5,13. No sé cómo en el video sale 4,97. no, 5,13 sale el número de moléculas. O sea, Sí, verdad, claro. Claro, sí, Emerson. ¿No es cierto? 4,97 es el sulfato de cobre anhidro, la masa. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en nuestro reporte? Vamos a hacer los cálculos con los datos de la señorita y vamos a decir, bueno, con estos datos sale 1% de error, ¿ya? ¿No? En el supuesto caso, ¿no?, de que haya habido errores, por ejemplo, en la que no se evaporó completamente la muestra, ¿no? Entonces, se supone que en el caso el peso de la muestra es tanto. Entonces, cuando ustedes hagan todos sus cálculos, tiene que salir 5%, ¿no? Y entonces ahí hacen la comparación. Bueno, en el caso que salió 5% de error, ¿no?, las fuentes de error pueden haber sido posibles, ¿no? No se evaporó completamente la muestra, ¿no?
no se esperó que el tubito de ensayo esté completamente frío para pesar. Entonces, todas esas posibles fuentes de error ustedes lo tienen que colocar, ¿ya? Porque en el peso inicial, ahí no hay todavía, ¿no? No ha empezado el experimento propiamente dicho, sino cuando ya se ha estado realizando, ¿no? Y eso es lo que pasa, chicos, ¿no? A veces dicen, pero ¿por qué me sale tanto error? Porque no, es porque seguramente no has evaporado todo el agua, digo así, ¿no? No has evaporado todo el agua. Entonces, eso es lo que más o menos tenemos que analizar nosotros, suponiendo que hemos hecho la práctica, ¿ya? Entonces, ahora sí quedó claro cómo lo deben hacer, ¿sí? Profesora, Sí. ¿el margen de error solo se da netamente en el experimento? También puede ser por el medio, no sé, por presión o la temperatura. También, claro, también. Si, por ejemplo, si yo no estoy trabajando a presión atmosférica, ¿no? Y estoy utilizando temperatura, presión, también, ¿no? Puede ser de que, ¿no? La temperatura de trabajo, ¿no es cierto? Que yo registré 19 grados, ¿no? Haya fluctuado, ¿no? En ese momento, y la presión que tenía que haber sido de, por ejemplo, de 3 atmósferas, no fue de 3 atmósferas, ¿no? Va a depender mucho de qué variables son las que miden condiciones de trabajo, de mis condiciones de trabajo, ¿sí? Bastante, de mis condiciones de trabajo, ¿no? Eso. En este caso, nuestras fuentes de error puede ser, por ejemplo, la balanza también, que no se calibró bien, después que el tubito puede haber estado todavía caliente y no se evaporó completamente todo el agua, ¿no es cierto? No se colocó el tubito de ensayo en un desecador para mantener el peso constante, todas esas cosas. Entonces, el peso que ustedes tienen que variar para que salga 5% es el peso final, cuando ya el sulfato de cobre está anhidro, ¿no? ¿Sí? ¿Ahora quedó claro? ¿Sí? Sí, profesora. Listo. Entonces, la próxima semana no se olviden que tenemos examen de laboratorio de las 4 prácticas. Entra hasta aquí, ¿ya? Hasta aquí entra, ¿ya? Son las 4 prácticas. Y son así, cálculos sencillos, cálculos que prácticamente ustedes han hecho en sus trabajos de reporte, ¿ya? Entonces, nos quedamos ahí, ¿ya? Muchas gracias por asistir. No sé, sí, Angie. Me hice una consulta respecto al reporte. Me están dando otros datos, o sea, entonces solo trabajo con lo del experimento. Con los del video. Porque acá me dan potasio, magnesio, y en el experimento es otro, ¿no? Sulfato de cobre es en el experimento. Claro, con los del video. Cambia los datos total, ¿no? Claro, solamente con los del video. Porque también me pide temperatura del agua en balón, presión del vapor en agua, presión barométrica. No, solo lo del video. Lo del video, lo que acabamos de ver. Sí. Más bien quisiera confirmar si es que alguien ha entrado después. Gonzalo Gabriel. Presente, profesora. Disculpe por no haber podido entrar a tiempo. No te preocupes. Yoshira Saraí. Sí, está. Ok. Sí, ok. Muy bien. Listo. Muy bien. Listo. Después, Edgar Adrián, sí, perdón, sí está. Gerson Anthony. Sí, ¿quién más? Facundo Alexander. Aquí estoy, profesora, presente. Gracias. Listo, ¿quién más? Cristian Alexander. Cristian. No, él no ha podido venir. Listo. Ok. Esto solamente uno ha faltado. Ustedes son lo máximo. Ustedes sí. Ay, miren, son la clase modelo. Sí, muy lindos son. Listo. Entonces, muy bien. Gracias, Yoshira. Sí, ya te puse presente. ¿Listo? Entonces, sí, hagamos lo del video. Ya hagamos lo del video, trabajemos con lo del video, correcto, porque esos cálculos geométricos son muy importantes.
¿no? Por eso que me he detenido bastante ahí para que sepamos cómo lo debemos calcular. Y siempre nuestra ecuación es la mandatoria. En este caso, no he tenido que hacer el balance de la ecuación, pero en otras, si hay que hacer el balance antes de hacer cualquier cálculo, tengo que fijarme que mi ecuación esté balanceada, ¿no? En este caso no ha habido porque ha sido una ecuación sencillita, pero eso es lo primordial, fijarme que mi ecuación esté balanceada para poder hacer mis cálculos, ¿ya? Entonces, nos quedamos ahí, chicos. Muchas gracias por asistir. Ustedes son una clase excelente modelo, ¿no? No participan mucho, pero yo sí sé que están presentes. Sí. Ya por lo menos hay sus compañeros ahí son los botones. Sí, listo. Muchas gracias. Nos quedamos ahí. Gracias, muchas gracias.